Vamos a ver la clase 3.7, diagonales de un cuadrilátero. ¿Cuáles son las diagonales? Las diagonales son las que van a los vértices opuestos, a los vértices que no son consecutivos. Por ejemplo, si yo tengo una figura, digamos que yo tenga mi figura, esta es una figura. Eso que yo acabo de realizar de color rojo es una figura. Entonces, cuando yo quiero saber las diagonales, lo que tengo que hacer es ver y trazar las líneas. ¿Cómo trazo las líneas? Vaya, por ejemplo, miren, yo trazo una línea de aquí para allá. Si se fijan, esa línea de color verde que estoy haciendo, ¿verdad que me queda sobre la línea? ¿Sí? ¿Lo logran ver? Sí, Queda sobre la línea del cuadrilátero, ¿sí o no? sí, sí. Entonces, por eso se dice que las diagonales son hacia los vértices no consecutivos, porque si hago la diagonal para acá, me queda sobre el lado. Entonces no es diagonal, es un lado. Por eso es que se hace hacia los lados opuestos, hacia el ángulo consecutivo, hacia los vértices consecutivos, no consecutivos, o en este caso, vértices opuestos. Ya hice la primera diagonal, miren. Ahora voy a hacer la segunda diagonal. ¿De aquí para dónde? Para acá no se puede, miren, porque queda sobre el lado. Y para acá tampoco se puede. ¿Por qué? Porque queda sobre el lado. Entonces solo me queda el vértice opuesto. ¿Cuántas diagonales tiene un cuadrilátero? Tiene exactamente dos diagonales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, Bueno, sí, ahora nos vamos a la analiza. Dice la analiza. Si a la línea que une dos vértices opuestos de un cuadrilátero se le llama diagonal, la línea que une los vértices opuestos, les decía, va, que no se puede hacer. ¿Por qué él lo hace? Lo enfatiza así. Lo enfatiza así porque yo no puedo decir que, por ejemplo, que de acá para acá, vamos a ver, no me quedó bien. Esto para acá no es una diagonal. ¿Por qué? Porque queda sobre el lado. Pero esta sí es diagonal y queda hacia el vértice opuesto. Esta es la otra diagonal. No la puedo hacer para acá. No la puedo hacer. Vamos a ver. La diagonal no la puedo hacer para acá. Ni tampoco la puedo hacer para acá. Solo puedo hacerla hacia el vértice opuesto. Y ahí me quedan las dos diagonales. Ahora bien, dice. Encuentra las características de sus diagonales y completa la tabla indicando con un chequecito las que se cumplen. ¿Cuáles cumplen? Veamos la siguiente. Dice, tenemos las características para cuadrilátero, paralelogramo, rombo, rectángulo y cuadrado. Hay que ponerles nombres, ¿verdad? Si se fijan, el primero, un trapecio, ¿cierto? Esta sería un trapecio. Vamos a ver cómo lo escribimos. A ver, aquí lo... Este sería un... Me está dando mal esto. Sería un trapecio. ¿Sí? Este sería un paralelogramo. El siguiente tenemos un rombo. Sería rombo. A la par tenemos un rectángulo. Y por último tenemos un cuadrado. ¿Logran visualizar la diferencia? ¿Sí o no? ¿Sí? Paralelogramo, sí. trapecio, rectángulo, cuadrado y rombo. Dice, miren, la primera, las diagonales tienen la misma longitud. ¿De cuáles creen ustedes que las diagonales tienen la misma longitud? Vamos a ver, para avanzar un poco, tenemos acá, ya les puse los nombres, miren, de ahí ustedes tienen que identificarlo. Vamos a ver, vamos a borrar la pizarra, vamos a irnos acá abajo. Observen lo que sucede. Me dan el cuadro aquí a completo. Dice, las diagonales tienen la misma longitud. En el trapecio, observen, en el trapecio no cumple con ninguna característica. ¿Por qué? Porque las diagonales no tienen la misma longitud, porque las diagonales se cortan en el centro
no se cortan en el centro, en el trapecio, miren, se cortan bien arriba. Las diagonales son perpendiculares. No son perpendiculares, ¿verdad? ¿Por qué no son perpendiculares? Porque no se cortan a 90 grados. O sea, no se cortan así como acá, ¿ve? Que generan un ángulo de 90 grados. Vamos a ver al otro. El paralelogramo. Las diagonales tienen la misma longitud. En el paralelogramo, las diagonales no tienen la misma longitud. Si se fijan, esta diagonal es bien grande y esta diagonal es más corta. ¿Por qué? Porque los vértices están más cerca. Los vértices de acá están más cerca que estos dos vértices. Entonces las diagonales no son iguales. Luego tenemos acá que dice, las diagonales se cortan en el centro. Y efectivamente, vean, podemos ver que las diagonales sí se cortan en el centro del paralelogramo. En el otro punto tenemos, las diagonales son perpendiculares. No, ¿verdad? No lo son porque este tiene un ángulo menor de 90 grados y el de acá adentro es un ángulo de más de 90 grados. Por último tenemos acá el rombo. El rombo cumple con dos características. ¿Cuáles son las dos características que cumple el rombo? El rombo tiene las diagonales que se cortan en el centro y las diagonales perpendiculares. Miren, las diagonales se cortan en el centro y son perpendiculares con un ángulo de 90 grados entre sí. Tenemos la siguiente, el rectángulo. El rectángulo, las diagonales tienen la misma longitud y las diagonales se cortan en el centro. Solo esas dos cumplen. ¿Cuál es el rectángulo? Es este. Se cortan en el centro y tienen la misma longitud, pero los ángulos no se cortan perpendicularmente porque se pasa lo mismo de acá. Ángulo menor a 90 grados y ángulo mayor a 90 grados. El último que tenemos es el cuadrado. El cuadrado es el único, digamos, el único cuadrilátero que cumple con las tres características. Ustedes lo pueden leer por ahí un poco más detenidamente. ¿Por qué cumple con las tres características? Porque el cuadrado tiene las longitudes de sus lados iguales y sus ángulos internos también son iguales. Tenemos en el comprende. Dice el comprende. Se llaman diagonales las líneas que unen dos vértices opuestos. Las diagonales que tienen diferentes características, las diagonales tienen diferentes características en cada cuadrilátero. Nosotros tenemos aquí las características. Este cuadrito tal vez no lo podamos aprender un poco. Paralelogramo, las diagonales se cortan en el centro. Solo eso nada más. En el rombo, las diagonales se cortan en el centro y aparte de eso, las diagonales son perpendiculares. Vamos a ver acá. Observen lo que tenemos. Escribe el nombre de la figura que se forma en cada par de diagonales, dice. Aquí tienen ustedes las diagonales. ¿Qué es lo que les recomiendo hacer yo? Lo recomendable es unirlos, ¿verdad? Unir los vértices y ver qué tipo de figura me quedaría. Unir los vértices y ver qué tipo de figura me quedaría. Los uno y veo cómo me queda la figura. Uno las líneas de color como café, las uno y veo qué tipo de figura me queda en base al ángulo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Solo tienen que unirlos y ver qué figura queda. Miren, aquí claramente se logra ver. Por ejemplo, les voy a ayudar con el más fácil yo, ¿les parece? Vaya. Aquí tenemos un rombo, me parece. en el A. veamos. Vamos a hacerlo. Vamos a ver, va de acá para acá, miren, ¿ven? Y la otra va de acá vamos a ver, de acá para acá, la otra va de acá para acá, y la otra va de acá para acá. Dice, escribe el nombre de la figura que se forma con cada parte diagonal. ¿Qué figura se formó ahí? ¿Qué figura creen que se formó? Un rombo, es. Lo mismo van a hacer ustedes con estos otros dos. En la siguiente dice,
Identifica cuál o cuáles de las características de la tabla cumple cada figura. ¿Qué tienen que ir a hacer en el desafiante ustedes? Hacerle las diagonales así, e identificar primero, ¿verdad? Si tienen la misma longitud, pueden medirlas, o solo con la observación ustedes van a ver si las diagonales tienen la misma longitud. Ahí lo van a lograr observar. Si se cortan en el centro, como en estas, miren, que se ve que tienen la misma distancia de acá para acá, la misma distancia de acá para acá, y ahí lo pueden observar. ¿Qué tienen que hacer? Las diagonales y ver si tienen estas cosas. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, entonces vamos.